En la historia del cine y la televisión mexicana hubo actores que, aunque no siempre brillaron en los primeros créditos, se convirtieron en pilares silenciosos del espectáculo. Uno de ellos fue Narciso Busquets, un talento precoz que desde niño conquistó los escenarios y que, con el tiempo, se transformó en actor, doblajista, libretista y creativo de una de las empresas más poderosas de América Latina. Su voz dio vida a personajes memorables, sus libretos inspiraron telenovelas exitosas y su disciplina lo llevó a ganarse un lugar en Televisa. Pero detrás de la trayectoria intachable, hubo una vida marcada por el abandono, la lucha constante y finalmente, un final tan oscuro que aún hoy se recuerda como una de las páginas más dolorosas del espectáculo. Antes de continuar, quiero aclarar que en este canal no buscamos el morbo ni el sensacionalismo. Nuestro propósito es rescatar las memorias del cine y la televisión mexicana desde la nostalgia y el respeto, porque cada artista merece ser recordado con todas sus luces y sombras. Y sin hacerte esperar más, acompáñame a descubrir la vida, la gloria y la tragedia de Narciso Busquets. Narciso Busquets nació el 8 de septiembre de 1931 en la Ciudad de México, en el seno de una familia marcada tanto por el talento como por el infortunio. Su padre, Joaquín Busquets, fue un actor reconocido de la época, pero la madre de Narciso abandonó el hogar cuando él tenía apenas 3 años. Esa ausencia materna marcó profundamente a padre e hijo. Mientras Joaquín se refugió en la bebida, el pequeño Narciso aprendió desde temprano lo que significaba la soledad y la responsabilidad. A los 8 años, bajo la guía de su padre, Narciso debutó en teatro y cine. La crítica lo aclamó como uno de los mejores actores infantiles de la época. Incluso Mario Moreno Cantinflas, al ver la negligencia de su padre, intentó adoptarlo, aunque las leyes no lo permitieron. Esa anécdota habla de la dureza de su infancia. Un niño que, mientras debería haber jugado, ya trabajaba para mantener a su propio padre. Con el paso del tiempo, Narciso encontró un camino que lo consolidaría en el medio artístico: el doblaje. Su voz era firme, versátil, inconfundible. Prestó su talento en series famosas como Viaje al fondo del mar y dio voz al legendario actor japonés Toshiro Mifune en Animas Trujano. Gracias a ese trabajo, logró contratos en Estados Unidos, convirtiéndose en uno de los doblajistas mexicanos más respetados de su generación. Pero su inquietud artística lo llevó más allá. Se convirtió también en libretista, creando textos que sirvieron como base para telenovelas históricas como Rina y Los ricos también lloran. Su creatividad llamó la atención de Emilio Azcárraga Milmo, el dueño de Televisa, quien lo integró al grupo de creativos de la televisora. Se decía que Narciso tenía una habilidad especial para elegir contenidos que conectaban con el público y que muchas de las decisiones de programación que dieron éxito a Televisa nacieron de sus propuestas. Esa cercanía con el tigre llevó a Narciso a confiar ciegamente. Convencido de que era parte del círculo de confianza, invirtió toda su fortuna en acciones de Televisa, creyendo que tendría voz y voto en las grandes decisiones. En teoría, se convirtió en socio y ejecutivo. Pero en la práctica, la historia fue otra. Emilio rara vez lo invitaba a reuniones, lo mantenía a la distancia y lo trataba como empleado, no como aliado. La situación empeoró con la crisis económica que sacudió a México en los años 80. Televisa retiró acciones de la bolsa y Narciso, que nunca fue advertido de esta jugada, lo perdió todo. De un día para otro quedó prácticamente en la ruina, con solo una casa y un automóvil como patrimonio. Poco después, recibió una carta oficial de la empresa agradeciéndole los servicios prestados, pero informándole que ya no formaba parte de la plantilla. Junto a la carta había un cheque con una cantidad insignificante, casi insultante como única compensación. Y humillado, traicionado y sin recursos, Narciso buscó a Azcárraga para exigirle una explicación. Durante semanas lo esperó,
hasta que una tarde de 1988, en los pasillos de Televisa Chapultepec, logró enfrentarlo. Cuentan que, lleno de rabia, le dio un puñetazo directo al rostro, tirándolo al suelo. El tigre, sorprendido y herido en su orgullo, ordenó a sus escoltas que lo sacaran de inmediato de las instalaciones. Ese golpe sería, según muchos, la sentencia de Narciso. Días después, fue interceptado en la calle bajo el pretexto de un asalto. Los hombres lo golpearon brutalmente y lo dejaron al borde de la muerte. Fue trasladado al hospital, pero las lesiones eran demasiado graves. El 1 de octubre de 1988, Narciso Busquets falleció, oficialmente por las heridas de la agresión. Sin embargo, en el medio artístico la versión más fuerte fue otra. Había pagado con su vida el atrevimiento de haber humillado al hombre más poderoso de la televisión mexicana. Humillado, traicionado y sin recursos, Narciso buscó a Azcárraga para exigirle una explicación. Durante semanas lo esperó, hasta que una tarde de 1988, en los pasillos de Televisa Chapultepec, logró enfrentarlo. Cuentan que, lleno de rabia, le dio un puñetazo directo al rostro, tirándolo al suelo. El tigre, sorprendido y herido en su orgullo, ordenó a sus escoltas que lo sacaran de inmediato de las instalaciones. Ese golpe sería, según muchos, la sentencia de Narciso. Días después fue interceptado en la calle bajo el pretexto de un asalto. Los hombres lo golpearon brutalmente y lo dejaron al borde de la muerte. Fue trasladado al hospital, pero las lesiones eran demasiado graves. El 1 de octubre de 1988, Narciso Busquets falleció, oficialmente por las heridas de la agresión. Sin embargo, en el medio artístico la versión más fuerte fue otra. Había pagado con su vida el atrevimiento de haber humillado al hombre más poderoso de la televisión mexicana. La vida de Narciso Busquets fue un espejo de lo que muchos artistas enfrentaron en el espectáculo mexicano. Un inicio precoz, lleno de sacrificios, un ascenso basado en talento y disciplina, y un final envuelto en sombras que nunca se esclarecieron del todo. Fue actor, doblajista, libretista y creativo. Un hombre que entregó todo a la televisión y al cine y que terminó pagando un precio demasiado alto por confiar en quienes lo rodeaban. Quizás nunca sepamos con certeza lo que ocurrió en sus últimos días, pero lo cierto es que Narciso dejó una huella imborrable. Su voz sigue viva en los personajes que interpretó. Sus libretos se transformaron en historias que marcaron generaciones y su nombre permanece en la memoria de quienes lo vieron crecer en la pantalla. Recordar a Narciso Busquets no es revivir la tragedia, sino rendir homenaje a un hombre que, con luces y sombras, forma parte de la gran historia del espectáculo mexicano. Si este relato te conmovió, te invito a suscribirte al canal, dejar tu me gusta y compartirlo. Aquí seguimos rescatando las memorias ocultas del cine y la televisión mexicana, siempre con respeto, nostalgia y un toque de misterio.